Semana 13 de la NFL, semana de Thanksgiving, de juegos en jueves, en viernes, en domingo, en lunes, semana en la que ningún equipo va a descansar y eso, de alguna manera, pueden ser buenas noticias para Fantasy Football. Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Vamos a platicar de la previa y los rankings, los datos a saber para armar alineaciones. Estoy grabando este episodio justo conforme está sucediendo el juego entre los Lions y los Packers. Amon-Ra St. Brown ha salido del juego lesionado del tobillo. Habrá que esperar noticias. Fue llevado al vestidor. Esperemos pueda regresar. La dinámica, voy a ir con todas las opciones en cada una de las posiciones normales, incluyendo las opciones que ya estén jugando, solo para que se den un panorama de cómo estaban en los rankings. Pero obviamente esto les va a funcionar para todos aquellos que no tengan que tomar decisiones sobre jugadores de los Packers o de los Lions. Y si no, de todos modos, para entretenernos, para conocer de datos, para que vayan y presuman estos datos en sus reuniones el fin de semana con sus amigos. Empecemos con los quarterbacks. Y aquí, sorpresivamente, Jalen Hurts es mi quarterback número 1. Y digo sorpresivamente porque en las últimas semanas, la realidad es que Jalen Hurts pues no ha producido en los rangos que le conocemos, pero viene de su mejor juego de la temporada, sus mejores números en intentos de pase con 39 y en pases completos con 27. El lugar 2 es para Patrick Mahomes y luego le siguen Lamar Jackson, Josh Allen, Drake May, Justin Herbert, Matthew Stafford, que la verdad está siendo espectacular. Sin Konami Code está posteando números de top 5. 25 pases de touchdown y 0 intercepciones en los últimos 8 juegos. Después vienen un par de quarterbacks que estarán jugando el jueves. Joe Burrow regresa y es mi quarterback 9 y Dak Prescott, perdón, Joe Burrow es mi quarterback 8 y Dak Prescott mi quarterback 9. Y el lugar 10 es para Jacoby Brissett. Vaya definición de que el volumen en los quarterbacks también produce puntos fantasy. Desde que es titular en semana 6, es líder en intentos de pase en la NFL con 261 y promedia 43.5 intentos de pase por juego. Para cerrar este top 12, tengo a Bo Nix y a Jackson Dart. Hoy en NFL Live platicamos si prefería a Jackson Dart o a Drake May en fantasy. Y terminé prefiriendo a Drake May. Siendo honesto con los rankings, lo tengo mucho más alto. Jackson Dart me encanta como opción. El tema es que no sé cuánto vaya a correr esta semana. Viene regresando de conmoción, hay nuevo coach, quizá lo vayan a querer limitar un poco. Fuera del top 12, pero como opciones que pueden ser utilizables dependiendo su situación, o sea, la de ustedes, no la de los quarterbacks. Bueno, también. El lugar 13, Jared Goff. Después le sigue Jordan Love, Sam Darnold y en el puesto 16 tengo a Caleb Williams. Y aquí muchos pudieran preguntar, pero viene de una semana de 3 touchdowns, sí. Pero también esa misma semana completó solo el 54.3% de pases completos. La defensa de los Eagles es la defensa que menos pases completos permite a quarterbacks, o el porcentaje de pases completos, con solo un 57.5. Los quarterbacks que restan, como CJ Stroud, Brock Purdy, que de hecho 3 intercepciones en semana 12, después de esa muy buena actuación que tuvo en su regreso la semana pasada, comienza a generar incógnitas. Múltiples intercepciones en 3 de 4 juegos esta temporada. Trevor Lawrence le sigue. Daniel Jones, que se acaba de dar a conocer que tiene una ligera fractura en la pierna y que va a intentar jugar a través o con esa fractura. Y ya todos los demás, la verdad es que son quarterbacks
que no vamos a utilizar en fantasy. Después tenemos que ir con los running backs. Y aquí hay muchas opciones. Déjenme le doy un trago a mi cafecito, porque es temprano en la mañana. Me desperté muy temprano para grabar podcast en ESPN y NFL Live el día de hoy. Lo hago con mucho gusto, ¿eh? No es queja. Pero esta es una muestra más de cómo mis itinerarios, mi día a día, ha cambiado totalmente respecto del año anterior y no es para nada queja. Estoy muy, muy contento con todo lo que está sucediendo esta temporada. Bueno, también muy contentos debemos de estar con Jahmyr Gibbs, la opción número 1 en fantasy de entre running backs. Después Devon Achane, Christian McCaffrey, Derrick Henry, Bijan Robinson, Jonathan Taylor. Aquí con Jonathan Taylor me parece que estamos llegando al punto en el que hay más piso que explosión, que upside. Menos de 60 yardas terrestres en 2 de sus últimos 3 juegos y los Texans permiten solo 73.5 yardas terrestres por juego a running backs. Solo un corredor, uno, ha superado las 100 yardas por tierra frente a los Texans. Así que hay que tener cuidado con Taylor. Limitar expectativas. Obviamente no lo vas a dejar fuera de tus alineaciones titulares. Tampoco a Kyren Williams. Los Panthers han permitido 7 touchdowns a corredores desde semana 8. Después tengo a James Cook. Y para cerrar el top 12, Saquon Barkley. Muy abajo, probablemente sí. Pero sabemos que ha sido difícil para Saquon Barkley esta temporada. Tiene 61 acarreos sin el liniero Lane Johnson. Y en esos acarreos promedia 2.7 yardas por acarreo y solo 3.3 acarreos de más de 10 yardas. Saquon Barkley sufre sin Lane Johnson. Así que hay que tener cuidado, a pesar de que es un enfrentamiento favorable en general contra los Bears. En lugar 10 tengo a Travis Etienne. Travis Etienne va a seguir produciendo. Bashul Tutten, sinceramente, no creo que vaya a resultar a menos que Travis Etienne tenga una lesión. Travis Etienne está jugando muy bien. En las últimas 4 semanas es el running back 6 en puntos fantasy por juego. Y después Breece Hall. Y aquí, pues lo único que es utilizable en los Jets en estos momentos para fantasy es Breece Hall, básicamente. Al menos 100 yardas totales en 3 de sus últimos 4 juegos. Un running back muy versátil que puede ser utilizado en juego aéreo. Y los Falcons es muy, pero muy, o más bien, se han convertido en un equipo muy permisible por aire a running backs en las últimas 6 semanas. Y por ahí pudiera venir el upside para Hall. El lugar 12, para cerrar el grupo de running backs 1, TreVeyon Henderson, obviamente. Es el dueño, no absoluto, pero es el dueño del backfield en los Patriots. ¿Preocupa que no tenga el trabajo en línea de gol? Sí. Pero hay running backs que no tienen el trabajo en línea de gol y no nos preocupan tanto. Y siguen produciendo en fantasy. TreVeyon Henderson es uno de ellos. El grupo de running backs 2 lo comanda Chase Brown. Después tenemos a Josh Jacobs, Javonte Williams y Rico Dowdle. Rico Dowdle ha bajado un poco en producción. Era normal que sus números regresaran a la tierra y también la eficiencia ha ido bajando. No drásticamente, pero se ha ido bajando. Y ahora enfrenta a los Rams, que permiten la menor cantidad de puntos fantasy por toque a running backs, 0.68. Rico Dowdle hay que verlo más como un running back 2 medio. Después, y ahí viene un grupo de running backs que intrigan demasiado esta semana, entre varios regresos y demás. El lugar 17, Ashton Jeanty.
Después sigue R.G. Harvey, que creo que puede tener una buena semana enfrente de los Commanders. Buck Irving en su regreso con los Buccaneers enfrentando a los Cardinals. Habrá que esperar confirmación el viernes que Buck Irving juega. Después tengo a Kenneth Walker en el lugar 20, Jalen Warren en el 21, o Marion Hampton en el lugar 22. Se abrió ya la ventana para que regrese Omarion Hampton. Vamos a ver si los Chargers lo activan desde ya, porque el enfrentamiento, inmejorable. En lugar 23 tengo a Quinshon Judkins. Y aquí habrá que ver si Quinshon Judkins termina jugando o no. Mis rankings están operando en que jugaría de alguna manera un tanto limitado. Quizá el 70-75% de lo que lo hemos visto, y por eso lo considero un running back 2 bajo más que nada. Después Trey Benson, que vamos a ver también si regresa. Insisto, muchos regresos de running backs podemos tener esta semana, lo cual debería entusiasmarnos. Un regalo a todos aquellos que tuvimos paciencia con estos jugadores a lo largo de la temporada. El lugar 25 es para Goody Marks. Quizá Goody Marks no vaya a ser lo que creímos que pudiera haber sido. El volumen está ahí, pero ha sido muy ineficiente y además no tiene utilización en el juego aéreo, y eso es preocupante porque no le da, no le da el upside, no le da para ser un running back 2 en estos momentos. Después, el tema en los running backs de los Steelers es un caso curioso y un tanto complicado. Frente a otra defensa, probablemente no iría ni con Jalen Warren ni con Kenneth Gainwell. Pero esta semana me parece que pudiéramos utilizar a ambos sin problema enfrentando a los Bills. El lugar 27 tengo a Aaron Jones. El lugar 28 es para Kareem Hunt. El lugar 29 es para Tyrone Tracy. Y el lugar 30 es para Devin Neal. Sé que enfrentan a los Dolphins. Y si se dan cuenta, el consenso de analistas lo tiene en el lugar 24. Yo lo tengo 6 puestos para abajo. Y la razón es Tyson Hill. Neal tuvo 7 acarreos, si Alvin Kamara. Tyson Hill tuvo 8. 3 de esos 8 toques de Tyson Hill fueron dentro de la yarda 10. Neal no tuvo ningún toque ahí. Y aquí me parece que sí estamos ante un running back que dependemos de esos toques en la zona roja, en línea de gol, para que nos ofrezca por lo menos el upside de un touchdown. Pero si los Saints no van a utilizar a Neal, me parece que el volumen no va a ser suficiente para hacerlo un running back 2. Hay que tener cuidado con Devin Neal. En lugar 31 tengo a David Montgomery, en el 32 a Kyle Monangai, en el 33 a Tony Pollard, en el 34 el regreso de Isaiah Pacheco. Vamos a ver cómo opera este ataque terrestre de los Chiefs teniendo a Kareem Hunt y a Pacheco, si va a ser 50-50, si Kareem Hunt sigue siendo el principal. Una de las cosas que más me intriga de regresos de corredores. El lugar 35 es para Tyler Algier y el 36 es para DeAndre Swift. Lo tengo mucho más abajo que el consenso. El consenso lo tiene en 29, yo lo tengo en 36. Y la razón es que, contrario al consenso, yo confío más en Kyle Monangai. Por el hecho de que fue el más utilizado la semana pasada y el hecho de que está siendo utilizado con toques relevantes en zona de roja y en línea de gol. En cuanto a otros nombres, fuera del top 36, Tajay Spears en el 37, Chris Rodríguez en el 38, sí es el running back principal en los Commanders, pero enfrenta a la defensa de los Broncos. No queremos tener nada que ver con ningún corredor en los Commanders en estos momentos. Y ya el resto de running backs en el listado básicamente son suplentes como Charbonnet, como Michael Carter, Kimani Vidal, Vaishul Tuten, Ramondre Stevenson, etcétera. Pero bueno, vamos ahora con los wide receivers.
Los wide receivers, pues están todos disponibles. Varios del top 12 juegan el día de hoy, jueves, así que habrá que estar al pendiente. Y el número uno, no vayan a poner cara de sorpresa, por favor, pero es obviamente Jackson Smith-Jigba. Está persiguiendo el récord de Calvin Johnson de más yardas recibidas en una temporada. A estas alturas, Megatron, en la temporada en la que rompió el récord, tenía solo 31 yardas más de las que lleva Jackson Smith-Jigba. El ritmo ahí está. Y cada que vemos y presenciamos a Jackson Smith-Jigba en el terreno de juego, pudiéramos estar presenciando la construcción de historia pura en la NFL. Ya olvídate del fantasy. Historia en la NFL. Lo de Jackson Smith-Jigba ha sido espectacular. El lugar 2 es para Ja'Marr Chase. Después vienen Puka Nacua, Rashee Rice, Amon-Ra St. Brown, que insisto, salió lesionado. Habrá que ver reportes un poco más tarde. Y Jalen Waddle en el 6, George Pickens en el 7. Sí, George Pickens ya le dio el brinco a CeeDee Lamb en cuanto a rankings de fantasy se refiere. Después viene Davante Adams, después justamente CeeDee Lamb, Nico Collins, AJ Brown y Chris Olave son los que terminan por conformar este grupo de wide receivers 1. De wide receivers 2, tengo a Zay Flowers, Ladd McConkey, Ted McMillan, Emeka Egbuka hasta el lugar 16. ¿Qué vamos a hacer con Egbuka? No lo puedes dejar en la banca porque sabemos de su potencial, pero el problema, ¿juega o no juega Baker Mayfield? Y aún con Baker Mayfield, Emeka Egbuka no ha podido ser un wide receiver top 30 en sus últimos 6 juegos. Nos ha quedado a deber, se nos ha desinflado nuestro héroe de Ohio State, Emeka Egbuka. Pero no lo puedes dejar en la banca. Hay que considerarlo un wide receiver 2 medio. Al igual que a Devonta Smith, que a Stephon Diggs y en el lugar 19 a Justin Jefferson. Yo no los culparía si esta semana dejan a Justin Jefferson en la banca, favoreciendo a Michael Wilson o a Wan'Dale Robinson. El problema con Justin Jefferson sí era J.J. McCarthy, pero el nuevo quarterback Max Brosman no sabemos qué nos va a ofrecer. Con McCarthy como quarterback, Justin Jefferson tuvo un 20.4% de pases determinados como inatrapables. ¿Tendremos un mayor o menor porcentaje con un quarterback novato no drafteado? Esa es la incógnita, porque Carson Wentz no regresa. Difícil el panorama con Justin Jefferson y ya ni se diga con Jordan Addison. En el lugar 20, como les decía, tengo a Michael Wilson. En el 21 puse a Christian Watson y cierran el top 24 Wan'Dale Robinson, Jameson Williams y Troy Franklin. Abriendo el grupo de wide receivers 3, tenemos a Khalil Shakir, tenemos a Michael Pittman, que básicamente se ha convertido en touchdown o nada. En las semanas en las que Michael Pittman no anota touchdown, nos va a quedar a deber. El 27.5% de sus puntos fantasy han sido por vía del touchdown. Y puede parecer un porcentaje realmente bajo si no lo pones en contexto. Por eso muchas de las métricas hay que dar contexto de por qué es importante, de por qué es relevante, qué impacto tiene. El 27.5% de sus puntos fantasy son touchdown, es el cuarto mayor porcentaje en la NFL. Si lo pones de esa manera, dices, bueno, entonces es un porcentaje altísimo, ¿sí? Realmente no quieres un wide receiver que dependa tanto de los touchdowns. Después tenemos a Deebo Samuel, luego viene Rome Odunze, que en sus últimos 7 juegos solo ha tenido 3, terminando como wide receiver 3 o mejor que eso. Rome Odunze es otro de los receptores
que más se nos ha caído en las últimas semanas. Al igual que Justin Jefferson, el problema son los pases determinados como inatrapables y no le quiero echar la culpa a Caleb Williams, pero en parte la tiene. Desde semana 5, el 26.5% de los pases de Rome Odunze han sido determinados como inatrapables. Y si a esto le sumamos el hecho de que los Bears comienzan a involucrar a sus demás opciones, como DJ Moore, como Luther Burden y Colston Loveland, pues entonces tenemos un decremento en volumen en contra de Odunze y además el tema de los pases determinados como inatrapables. El lugar 29 es para Cortland Sutton, el lugar 30 Jacoby Myers, el lugar 31 para Jawan Jennings. Las opciones aéreas, salvo George Kittle en los 49ers, es realmente complicado de confiar en ellos. No solo propiamente por los 49ers y el contexto de Brock Purdy y lo que sufrió la semana pasada, sino el tema de a quién enfrenta. Los Browns solo han permitido a un solo wide receiver superar las 100 yardas. Fue Justin Jefferson en la semana 5. Esta defensa de los Browns es el cuarto equipo que menos puntos fantasy por juego permite a wide receivers que fungen como wide receiver principal en su equipo. Así que tengan cuidado con Jawan Jennings. Debajo de él tengo a Romeo Doubs, DK Metcalf, que no ha superado las 60 yardas recibidas desde semana 4. Tristísimo lo de DK Metcalf. Y es triste lo de DK Metcalf, no por estar ligado a Aaron Rodgers o a Mason Rudolph. Ese no es el tema. El tema nuevamente es nuestro villano favorito, Arthur Smith. O Mike Tomlin, si quieren. ¿Cómo es posible que traigas a DK Metcalf y no lo utilices en profundidad? Sí, que el brazo de Aaron Rodgers ya no da, inténtalo. Tienes un wide receiver que quizá no es élite, pero que es muy bueno a profundidad. Solo el 34.2% de sus targets han sido pases de más de 10 yardas. Es la marca más baja en su carrera. Dale un empujoncito a DK Metcalf. Ayúdate a tener una ofensiva un poco más explosiva. El brazo de Aaron Rodgers no da para pases de más de 10 yardas. Seguramente tú que me estás escuchando pudieras lanzar para más de 10 yardas sin problema alguno. ¿Aaron Rodgers no puede? A mí me parece que es más el sistema que el quarterback o incluso el wide receiver en este caso. A DK Metcalf es muy complicado utilizarlo en fantasy en estos momentos. Alec Pierce en el lugar 34, Andrei Iosivas en el lugar 35, uno de mis sleepers favoritos desde la semana pasada tras la ausencia de Ja'Marr Chase y hoy nuevamente por la ausencia de T. Higgins. Y después tengo a Parker Washington para cerrar el grupo de wide receivers 3. En cuanto a wide receivers 4, que pudieran ser utilizables en algunas circunstancias si está sufriendo por lesiones, porque me queda claro que semanas de descanso, pues no hay. DJ Moore, Greg Dortch, Darnell Mooney, Luther Burden, Trey Tucker, Xavier Worthy esperando un posible juego de explosión y también por ahí Jaden Higgins de los Texans. Vámonos con la última posición de la semana, que serán los tight ends. Aquí no va a haber ninguna sorpresa en lo absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, al menos con el número 1 no debería de haber una sorpresa para nada. Es Trey McBride. No hay más. Trey McBride es el número 1 absoluto y con un margen enorme respecto al número 2, Brock Bowers. George Kittle, creo que debe ser titular en alineaciones de fantasy. Sin embargo, no esperemos esta semana de explosión de George Kittle en el que se vaya a volver loco, en el que veamos 90 yardas y 1 o 2 touchdowns. Los touchdowns los veo más factibles que un juego de mucho yardaje.
porque los Browns solo han permitido a 2 tight ends en lo que va de temporada superar las 50 yardas recibidas. Así que no va a ser fácil para George Kittle. El lugar 4 es para Travis Kelce, el lugar 5 para Tyler Warren. Otro de los jugadores que se nos han caído un poco, menos de 10 puntos fantasy en 3 de sus últimos 5 juegos, perdón. Menos de 10 puntos fantasy en 3 de sus últimos 5 juegos. El volumen ahí está. No hemos visto un cambio dramático, drástico en el volumen de Tyler Warren, pero sí ha sido víctima del bajón ofensivo que ha dado los Colts y Daniel Jones. Y ahora con el tema de la fractura, pues el panorama comienza a complicarse un poco más. El lugar 6 es para Mark Andrews, que deberá aprovechar el enfrentamiento contra los Bengals. En el lugar 7 tengo a Ron de Gasden. En el lugar 8 a Jake Ferguson. En el 9 a Juwan Johnson. Recobró vida con Tyler Shaw desde la semana 8. Desde la semana 7, estaba viendo mal el dato, desde la semana 7 es el tight end 8 en puntos fantasy por juego con 13. Totalmente utilizable, sí o sí. La salida de Rashid Shaheed me parece que también ha abonado un poco en que tenga más volumen Juwan Johnson. El lugar 10 es para Dallas Goedert, el lugar 11 para Hunter Henry, el lugar 12 es para Bretton Strange. Lo de Bretton Strange, a pesar de las 90 yardas recibidas la semana pasada, me causa cierto conflicto el confiar en él como un top 12 sólido, porque creo que su entorno puede ser volátil. Primero, ¿regresa Brian Thomas o no? Porque eso es un factor a considerar. Segundo, Tennessee es el séptimo equipo con mayor touchdown rate permitido a tight ends. Así que básicamente con Strange vamos a estar dependiendo de un touchdown para que pueda producir. Fuera del top 12, utilizables en ciertas situaciones, Theo Johnson, Colston Loveland, Kyle Pitts lo tengo en el lugar 15, me preocupa. El lugar 16 es para Dalton Schultz, el 17 Harold Fanning, 18, 19 y 20 son Kate Dotton, AJ Barner y Zach Ertz. Y ahí párenle de contar con los tight ends. Recuerden que los rankings se actualizan básicamente 2 o 3 veces al día. Vayan a estadiofantasy.com, consúltenlos justo antes cuando estén haciendo sus alineaciones, métanse a la página y revisen rankings para que tengan pues los datos más frescos, más al día, más al momento, más a la hora para tomar decisiones de alineación. Les mando un fuerte abrazo, suerte en sus enfrentamientos de fantasy esta semana, excepto si juegan contra mí. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. Bye.